Estamos ya en el segundo domingo del tiempo de Pascua. Con este segundo domingo cerramos la octava de Pascua, que es una semana completa en la cual la fiesta del domingo de Pascua se prolonga. Por eso todos los días cantamos el Gloria y todos los días también usamos el mismo prefacio y subrayamos que estamos en este día largo del gozo de estar con el Señor resucitado. Cerramos esta octava de Pascua con un texto muy bello del Evangelio de Juan que vamos a escuchar. Me quedo con esta frase del resucitado que 2 veces le dice a los discípulos: la paz esté con ustedes. La primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Durante todo el tiempo pascual vamos a recorrer el texto de este libro de los Hechos. Esta obra complementa el Evangelio de Lucas. Si el Evangelio nos presenta la vida del Señor Jesús, Hechos nos relata el inicio de la eclesía, es decir, de la iglesia, aquella que lleva adelante el mensaje de Jesús. Literalmente, eclesía significa asamblea, y para que haya una asamblea tiene que haber convocados. Esos somos nosotros, la eclesía, los convocados por el Señor. Hay 2 momentos en el inicio del libro de los Hechos en los que se nos presenta el estilo de la comunidad primitiva. Hoy escucharemos el segundo y más completo. Llama la atención que describe que los creyentes, aunque son una multitud, tenían un solo corazón y una sola alma. Es decir, sentían y pensaban en comunión. Nos presenta el misterio de este cuerpo vivo de Cristo, como lo describe Pablo, que vive en real comunión, común unión, unanimidad, que significa una sola ánima, una sola alma. Subraya que los creyentes no consideraban nada como suyo en exclusividad, sino que tenían en cuenta las necesidades de todos y todas para darle a cada persona según sus necesidades. Gracias a esa actitud, nadie pasaba pobreza. Los apóstoles supervisaban que los bienes fueran administrados de esta manera solidaria. Nos quedamos con esa frase: los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Toda la semana hemos estado leyendo distintas estrofas de este mismo salmo, Salmo 117, recordarán desde el domingo pasado. Es un salmo de acción de gracias, del que tomamos la frase que pongo al final: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Es decir, esa piedra que ven ustedes en la fotografía en medio, que sostiene todo el arco. Si quitamos esa piedra de en medio, todo se viene abajo. El salmista invita a todo el pueblo de Israel a reconocer la misericordia del Señor, que es eterna. Es decir, su cariño por nosotros jamás se acabará. La diestra del Señor, su fuerza, y la única fuerza de Dios es su amor, es poderoso, inclusive devuelve la vida a los muertos. Y eso es lo que festejamos, sin duda. Con el juicio definitivo de Dios, el Señor Jesús y la buena noticia quedan acreditados como la palabra última y definitiva. Nos quedamos con esa frase central: lo que el mundo desechó porque no seguía sus criterios, Dios lo ha construido en el centro de nuestra vida. El Señor Jesús resucitado. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, que vamos a estar meditando los próximos domingos, una carta muy bella. Es del mismo autor del cuarto evangelio y del autor del libro del Apocalipsis. Muy probablemente una figura de gran ascendiente en la comunidad a la que le escribe la carta y que la tradición de la Iglesia ha identificado desde el inicio con Juan, el hermano de Santiago, hijos de Zebedeo. La temática de la carta es una defensa de la fe cristiana contra el advenimiento de una filosofía religiosa que había llegado desde Persia, lo que se conoce como gnosticismo.
El gnosticismo básicamente consideraba que la salvación se debía a un tipo de conocimiento privilegiado que le permitía a unos pocos que lo recibían librarse de las ataduras de lo material para acceder a la esfera espiritual. Solo unos pocos accedían a este conocimiento y se salvaban. Y claro, se sentían orgullosos de eso y veían un poco hacia abajo a los demás. Es claro que esta visión no tiene nada que ver con la cristiana, de hecho contradice, elementos centrales de la fe cristiana. Por ejemplo, que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, que nos salva desde su humanidad y que la humanidad, la materialidad, nuestra condición de cuerpo vivo es parte de la voluntad de Dios y es una bendición. El Señor nos salva entregando su vida por nosotros, su sangre. Recordemos que para el pueblo judío la sangre era símbolo de vida. El criterio de salvación, por lo tanto, no es una sabiduría oculta, sino el testimonio del amor que forma comunión. Como nos recuerda el Señor, hay que juzgar por los frutos, no por los rollos, no por los discursos. Este amor que forma comunión es el que nos modela Cristo de esta primera carta de San Juan. Tomamos aquella frase que define el Dios de los cristianos. Dios es amor. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. En el Evangelio vamos a escuchar una escena, una secuencia de apariciones del Señor con los que se concluye el primer final del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene dos finales, final del capítulo 20 y final del capítulo 21, lo que hace pensar a los estudiosos que el capítulo 21 fue agregado posteriormente. Con todo, sigue teniendo este nivel de escritura inspirada. Hoy vamos a escuchar un relato que nos pone en el atardecer del día de la resurrección, aquel día de la aparición a María Magdalena, que meditábamos en la fiesta de la Pascua, en el cual en este momento el Señor se hace presente en medio de los discípulos que se han encerrado por miedo, ¿no? El saludo del resucitado es: la paz esté con ustedes. Este tipo de paz que transforma la vida solo nos lo otorga el encuentro con el Señor. Es un don, nadie la puede producir por sí mismo. El Señor quiere subrayar que no es un espectro, no es un fantasma. Les muestra sus manos y sus pies. Es el mismo Jesús que ha muerto en la cruz y que ahora ha triunfado sobre todo el poder del mal. Por segunda vez le dice a los discípulos: la paz esté con ustedes, para darles enseguida una misión de parte del Padre: perdonar los pecados. Esto solo lo puede realizar quien tiene en sí al Espíritu Santo como don del Señor Jesús. Es importante subrayar que perdonar los pecados no es un privilegio, es una misión, un servicio. Si no perdonas a tus hermanos, los condenas a mantenerse presos del egoísmo que equivale a la muerte definitiva. Propio de Juan es el relato, la segunda escena, que describe la incredulidad de Tomás. Tomás no da crédito al testimonio de todos sus hermanos que han visto al Señor, y se lo dice. Para él, la prueba material vale más que el testimonio de sus compañeros. Por lo tanto, 8 días después vuelve a hacerse presente el Señor a pesar de estar cerradas las puertas e invita a Tomás a constatar que está vivo. Tomás termina proclamando la fe de la Iglesia. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Dios. El verdadero creyente no sigue a Jesús forzado por una prueba fáctica. Cree en Él porque ha experimentado su amor encarnado en su cuerpo vivo, que es la Iglesia. Y ahí vemos la responsabilidad que tenemos como Iglesia. Nos quedamos con la frase del Señor: la paz esté con ustedes, como el Padre me ha enviado, también los envío yo.
Si tuviésemos que elegir una temática central para las lecturas con las que se cierra este domingo de Pascua largo que dura una semana, la octava de Pascua, es transmitir el Señor resucitado, el mensaje de su Padre a aquellos que ha incorporado a su cuerpo, es decir, a la iglesia, que somos nosotros, y que recibimos de Él el mismo encargo. El encargo de llevar la buena noticia, de transparentar a nuestros hermanos y hermanas que Dios no es un capataz, que Dios no es un juez sanguinario, que Dios no es el policía cósmico, sino que Dios y aquel que sostiene todo lo que existe es un Padre amoroso, es Abba. Y un Padre que desde su amor nos acompaña en cada momento de nuestras vidas, mostrándonos lo importante y fundamental que precisamente es el encuentro de unos con otros desde el amor. Este amor a la manera de Dios, este amor de agape, es nuestro vínculo a la vida eterna. Estamos en este mundo para aprender a amar así. Desde pequeñitos, algunas de nuestras actitudes, acciones que tienen, digamos, esta apertura al encuentro con las personas que nos rodean buscando su amor, en buena parte son instintivas, ¿no? Un bebé sonríe de manera instintiva. Un bebé, digamos, en la estructura de su cuerpecito y demás, trae ya claves que mueven instintivamente elementos de nuestra interioridad. Y son necesarios y son parte importante de esta escuela de amor que es la vida. Pero tarde o temprano tenemos que hacernos cargo de ese amor desde nuestra libertad y ejercitarlo. Y ese amor a la manera de Dios es realmente capaz de resucitar muertos. No solamente los muertos de la muerte biológica, por la cual tenemos que atravesar o pasar todos y todas nosotros, sino sobre todo los que caminando en este mundo por dentro están muertos. Los textos de esta semana nos subrayan que es la iglesia la presencia de Cristo en el mundo. Eso del resucitado, desde luego, eso lo reconoce con toda claridad el Concilio Vaticano II cuando define a la iglesia como sacramento de Dios en el mundo. Sacramento es símbolo de una presencia que es real. Cristo resucitado está realmente presente en su iglesia. Y está realmente presente en la medida en que esa iglesia vinculada a Cristo vive de manera espontánea y natural, no por, digamos, por esfuerzo o por deber ser, sino de manera natural, habiendo aprendido de Dios el amor gratuito, vive amando gratuitamente. Y eso es lo que nos muestra este final del capítulo 4 del libro de los Hechos, ¿no? ¿Cómo era la comunidad cristiana? Una comunidad donde todos se preocupaban unos por otros. ¿Cómo estaban? ¿Qué necesitaban? ¿Qué recursos tengo yo para ayudar, para poder ser buena noticia, ser bendición para los demás? No debemos siempre brincarnos inmediatamente a la cuestión económica, que desde luego es importante, sobre todo porque la plata se puede convertir en muchas cosas que la gente necesita. Pero a veces lo que más trabajo nos cuesta compartir es el tiempo. Tener tiempo para estar con la gente que amamos, con la gente que nos necesita, que transmitamos que son suficientemente importantes para que estemos totalmente atentos a lo que nos traen, a lo que nos dicen, a lo que nos comparten. En la comunidad cristiana no debe faltarle nada a nadie. Y una de las cosas que más nos faltan hoy en día es la atención y el tiempo, el trato humano, el trato fraterno, el trato de cercanía. Pidámosle al Señor poder crecer en ese sentido. La carta de Juan subraya el peligro de estas visiones espiritualizantes de la fe y de Dios, ¿verdad?
Les comentaba que el gnosticismo era una elaboración meramente mental y que a lo largo de la historia, tanto en esa época como cuando volvió después, recordemos la herejía de los albigenses, ¿no? Los cátaros, siempre termina en una destrucción. ¿Por qué? Porque cuando abandonamos el corazón para estar meramente en la mente, nuestra mente nos lleva por unos caminos tremendos cuando prescindimos la capacidad que tenemos de sentir con el hermano y con la hermana. Realmente lo que nos hace plenamente felices y nos capacita para alcanzar la plenitud de lo humano es el amor en comunión. Y por eso Juan les escribe diciendo, bueno, estos dicen que saben que están salvados, pero en realidad, ¿cómo se relacionan con los demás? El mismo autor de la carta dice, el que dice que ama a Dios, este Dios que se fabrica en su cabeza, y no ama a su hermano, miente, miente. Qué dura palabra, pero qué real. Y en esto de ser nosotros la iglesia de Cristo presente en el mundo, quienes hacemos presente al resucitado en medio del mundo, tenemos que preguntarnos si nuestro discurso no miente. ¿Cómo es nuestra interacción con nuestros hermanos y hermanas? ¿Cómo nos acompañamos mutuamente? ¿Cómo nos aseguramos que no falte nada? Termina la carta, el párrafo de la carta que leímos, subrayando que el Señor no solamente vino por el agua, haciendo referencia al bautismo y toda esta imagen de la purificación, del renacer que trae el sentido del bautismo, sino también en la sangre. Es decir, se gastó su vida humana para que nosotros tengamos vida, por amor, de manera gratuita y desde esta donación profunda de sí mismo. A través de eso nos capacita y nos permite hacer lo mismo. Y eso es lo que nos lleva al Evangelio. El Evangelio es el gran envío de toda la iglesia. Este Espíritu Santo no es un privilegio de unos cuantos. Este Espíritu Santo lo recibimos todos y todas en el bautismo y en la confirmación. El cristiano es la presencia del Cristo resucitado en medio del mundo. La iglesia es sacramento de Dios en el mundo. Por lo tanto, el amor de Cristo que viene a tu corazón y te dice, la paz está contigo. Cuando haces un momento de silencio, cuando escuchas la manera como el Señor se te comunica y desde esa paz que viene de sentirte sostenida, sostenido por el amor de Dios, puedes llevar esa paz a los demás. Y aquello de, literalmente dice, a los que les desaten las jamartías, es decir, a los que liberen de aquello que les distorsiona la vida, que eso es jamartía en griego, esa falta, incapacidad de darle al blanco con la vida, van a quedar liberados. Pero si ustedes no los liberan, quedan atados. Por lo tanto, es una gran responsabilidad de los cristianos llevar este mensaje que libera a nuestros hermanos y hermanas. Finalmente, una breve reflexión alrededor de este encuentro del Señor con Tomás. Desde luego que el evangelista, en este texto inspirado, lo que quiere subrayar es la importancia de un nuevo tipo de fe. No la fe de encontrarte con el Señor a la manera de los apóstoles, que puedas tocarle, digamos, el cuerpo y ver las llagas y demás, sino el Señor que está presente en la comunidad. Recordemos que el mensaje le llegó a Tomás por la comunidad. Hemos visto al Señor, pero no quiso creer. Seguía atado. Y por eso el evangelista llama la atención a que demos ese paso y podamos creer. Finalmente, lo que nos hace ser cristianos y tener fe es ver cómo ese espíritu que el Señor nos ha dejado como iglesia está actuando en aquellos que entregan su vida al servicio de los demás, aquellos que teniendo poco comparten lo que tienen con quienes tienen menos, aquellos que sostenidos por la paz que el Señor nos da, saben perdonar, enseñan el perdón y ayudan a las personas a lo más difícil, que es perdonarse a sí mismas.
Y finalmente pidámosle al Señor la gracia de reconocer sus llagas en todos los hermanos y hermanas que están llagados alrededor nuestro. Aquellos que han sido heridos por la injusticia, por la maldad, por la falta de amor y falta de solidaridad. Quedémonos con este mensaje de alegría y paz y envío. La paz esté con ustedes. Perdonen los pecados. Que así sea. El domingo, llevémonos a nuestra cotidianidad esta paz que solamente Cristo puede dar. La paz de sentirnos amados, acogidos, protegidos, transformados, enviados por este amor del Señor. Que nuestras palabras suelten los nudos de las vidas de las personas. Que vivamos a plenitud nuestra vocación de transformar el mundo, empezando por transformar los corazones. Que así sea. Que tengan una buena semana.